Somos atletas, directores, comentaristas, dueños de los más potentados clubes, expertos en traspasos y en decisiones tácticas cuando el equipo va mal. Respiramos fútbol, transpiramos fútbol, soñamos con el fútbol, deliramos con el fútbol, comemos fútbol. Son 4 años de espera, no queremos morir de inanición. Mundial a la carta, porque lo bueno del fútbol no da espera. Y nos agarró el Mundial aquí almorzando, compañeros. Sí, señor. Se nos vino ya encima. Y pues como ya nos toca ir a ver los partidos... Bueno, por lo menos hoy es almorzando. El día del partido de Colombia están peleando que para que les dejen tomar trago a las 7 de la mañana, hermano. Será desayunando. Desayunando con mimosas. Desayunando con vodka. Desayunando con vodka ruso. Bueno, pues como este ya es el último, porque ya nos llegó el Mundial, yo quería proponerles un jueguito, y el jueguito es repasar las finales de los Mundiales, de toda la historia de los Mundiales, pero no en orden cronológico, no en orden de año, sino por la fecha, mirar en el calendario cuáles efemérides ya se cumplieron y cuáles tenemos en los próximos 2 meses, porque hubo Mundiales que terminaron en junio y otros en julio. ¿Les parece? ¿Usted tiene eso en orden? Pero, por favor, nacimos listos, como dicen los Boy Scouts. Entonces, como decían en tiempos pasados, suélteme el himno. Por ejemplo, la primera en el calendario no fue la primera, en cuanto a años, no fue la de 1930, sino la primera ya se cumplió la efemérides. El pasado 10 de junio, es decir, el domingo, se cumplieron 84 años de la final del Mundial de Italia 1934. Ustedes recordarán que era la época del duce Mussolini, que bajó al camerino y les dijo victoria o muerte, y afortunadamente ganó Italia. Afortunadamente fue contra los checos. Contra los checos. Italia ganó 2-1. Cuando existía una república que se llamaba Checoslovaquia. Cuando existía Checoslovaquia, exacto. Sí, señor. Bueno, para algunos todavía existe la Unión Soviética, o sea que para algunos debe existir Checoslovaquia. Claro. Pues esa fue la primera final en el calendario, porque fue un 10 de junio. Un equipo italiano lleno de argentinos, ¿no? Sí. Exactamente. Jugaba Monti, Guaita, había un Di María. ¿Y tendría que ver con el de hoy? Seguramente. Sí, probablemente. Pues si se hace bien la búsqueda, sí. Y el siguiente registro después del 10 de junio que ya pasó es también para esta semana. Este fin de semana se cumplirán 56 años de la final de Chile 62, que fue un 17 de junio en Santiago de Chile, en la cual ustedes recordarán que Brasil le ganó 3-1 también a Checoslovaquia. Sí, señor. Una de las finales con uno de los grandes misterios de la historia de los mundiales desde el punto de vista disciplinario. Todavía hay gente que se pregunta hoy en día por qué si Garrincha lo expulsaron en la semifinal jugó la final. Sí, todavía uno se lo pregunta y alguien lo ha respondido. Y nadie lo ha respondido. No, ¿y por qué? No se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Seguramente en ese momento las tarjetas rojas no daban suspensión o alguna cosa, pero Garrincha jugó la final. Pero si en esa época expulsaron a Pelé en Bogotá y el público obligó que lo devolvieran a jugar. Ah, sí, algo muy recordado por nuestro... ¿Será que el Chato Velázquez andaba por Santiago? Todavía no, para esa época. En ese mundial fue el primer árbitro colombiano, ¿no? Pero no fue el Chato Velázquez, fue José Antonio Zunheim. Y el caso es que además Garrincha fue fundamental en esa final. Sí, las tarjetas empezaron en ese mundial, ¿no? En el 70. No, en el 70. Pero entonces... Todo parece indicar que me imagino que lo habrán considerado que no fue una falta grave y le permitieron jugar, o hubo alguna gestión de parte de los brasileños. En esa época era más romántica la cosa, no era tan... Ya. De pronto no era tan... Más folclórica. Un poco más folclórica, no era tan rígido el tema. Bueno, y la siguiente fecha, para esa sí vamos a pedir unas entraditas. La entrada. La entrada obedece a que el 19 de junio, el día que debute Colombia en el Mundial, se estarán cumpliendo exactamente 80 años de la final de Francia 1938. Oiga, Julio, pero usted no ha dicho cuánto quedaron los partidos anteriores. Sí, creo que es importante decir. Primero ganó Italia 2-1. Sí. Con un gol in extremis, de hecho fue ya en tiempo... suplementario. En tiempo suplementario.
y el de Chile 62 ganó Brasil 3-1 con un error mayúsculo del arquero checo, ¿se acuerda que suelta? Eso iba a decir, ese no fue una que salió a cortar un centro y se le cayó la pelota. Sale a cortar un centro, manos de mantequilla, se le cae y estaba ahí Babá y la clavó. Babá le queda servidita y la clavó. Y la clavó. 3-1 ganó ese Brasil con goles de Amarildo, Cito y Babá. Pero el siguiente recuerdo, que es más significativo por la fecha redonda, es que se cumplen 80 años, el próximo martes, el mismo día que Colombia debuta contra Japón, de la final de Francia 38, en la cual la Italia de Vittorio Pozzo ganó más holgadito, ganó 4-2 contra Hungría. Con la misma advertencia de parte de Mussolini. Muy seguramente estaban presionados, fueron 2 goles de Colaus y 2 goles de Silvio Piola, y ganaron 4-2. Vale la pena ahí decir que, ya que los hemos nombrado, que tanto Checoslovaquia como Hungría entonces eran potencias del fútbol mundial. O sea, esos 2 equipos de la cortina de hierro y de esa Europa central, digámoslo así. Ya después de, digamos que desde el año 54 no vuelven a aparecer, porque Hungría hace un gran papel en el 54. Checoslovaquia llega más o menos hasta el 76 cuando le gana la Eurocopa a Alemania, ¿no? La primera definición por penaltis es una final. Allá iba, sí. La famosa de Panenka. Exactamente. Pero a partir de ahí, y el oro olímpico en Moscú, en 80. No, y República Checa llega a la final de la Eurocopa con Inglaterra en el 96. Con Alemania. Con Alemania, perdón, porque... que la pierden con gol de Bierhoff, gol de oro. Exactamente. Tenía un equipazo de Poborski y el del... ¿Cómo se llamaba? El del Liverpool, el zurdo. Ay, ya me voy a acordar. Sí, ya nos acordamos. Pero hasta ahí, digamos, llegó República Checa. No hemos vuelto y Hungría sí desapareció sí mucho antes. Todo, ¿no? Hungría tuvo unos mundiales ahí. Bueno, y el récord del 82, que es el famoso 10-1. La famosa goleada del 10-1, pero que no le sirvió. Contra Salvador. Contra El Salvador. Ya que esta es la última. Recomiendo mucho, pero muchísimo, que creo es el documental de fútbol más divertido que me he visto en mi vida. Se llama Uno, y es un documental de fútbol de la selección de Salvador de ese año. 82. Y se llama Uno porque los jugadores decían, la gente antes de irnos nos decían en el aeropuerto, un golecito, aunque sea un golecito, y ahí estás uno, lo que pasa es que les hicieron 10. No, pero lo celebró como si hubiera sido la final del mundo el que lo hizo. Bueno, y recordamos también esa efeméride de los 80 años porque les quiero dar un dato aquí antes de hablar de la siguiente final, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los mundiales que han terminado en 8, han tenido un campeón inédito. En el 58, Brasil, que no había ganado. En el 78, Argentina, que nunca había ganado. En el 98, Francia, que no había ganado. O sea que nos toca a nosotros. Es posible. O Bélgica, que decía Mauricio. Sí, digamos que puede ser, creo que más Bélgica que Colombia, porque entre otras cosas no ha habido un brujo que diga que Colombia, ¿no? Ya todos los brujos por todos lados han tirado a Brasil. Y no ha hablado Pelé. Uy, por favor, a tápenle Brasil, la boca, Pelé. Alemania, hay uno que dijo que Argentina, otro alcanzó a decir que Bélgica. Brujos y brujas, ¿no? Y animales, ¿no? Pues pulpos y esas vainas. Pues Brujas también es una ciudad de Bélgica, entonces de pronto puede ser por ese lado. Por ahí puede ser la cosa. Pues la siguiente final en cuanto a fecha dentro del calendario vendría siendo la de México 70, que se cumple en 48 años el 21 de junio, de ese famoso 4-1 que recordamos la vez pasada, sí, con el gol de Pelé, con... de los golazos de la máquina histórica o el equipo de todos los tiempos. Incluso, y Orlandito nos corregirá, pero es la final que se gana de la manera más, no solo más holgada, sino más bonita. El baile que le mete absolutamente. Brasil a Italia es monumental, ¿no? Con unos golazos. Y unas jugadas No hay golfeo. No hay golfeo. No hay golfeo. No hay golfeo. Es cierto. Luego nos vamos hasta el 25 de junio, y esa sí es una fecha emblemática. Tal vez el Francia-Brasil, el 3-0 del 98, también es una... Tal vez por abultado, ¿no? Por la diferencia de 3 goles. La misma diferencia de 3 goles. La misma diferencia, pero no fue el mismo baile. Voy a defender la afirmación anterior. Brasil hizo 4. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. Sí. Y más golazos. Sí, porque el último de Petit, que es el 3-0, es un gol ahí normal. Un contragolpe que ya los cogen jugados buscando el descuento después de los 2 cabezazos de Zidane. Sí. Eso es cierto. Para la siguiente final que nos corresponde, que es la del 25 de junio, vamos a pedir el plato fuerte y ya les explico por qué.
Plato fuerte. El plato fuerte obedece a varios factores. Uno, que se cumplen 40 años de esa mítica final de Argentina 78, un 25 de junio en el cual en la misma ciudad de Buenos Aires Jorge Luis Borges invitó a una conferencia a la misma hora del partido y llegaron argentinos a atenderla, pero pues en el Estadio Monumental de Núñez Argentina le ganaba 2-1 a Holanda. Una Argentina dirigida por Menotti que jugaba muy buen fútbol y una Holanda que todavía era la herencia de la naranja mecánica. Y un chiste flojo de Borges. ¿Cierto? Sí. Pero le asistieron. No, por eso. Era una conferencia sobre la un chiste inmortalidad, muy- tal vez, ¿no? Ajá. Sí. Una conferencia sobre la inmortalidad. Por eso. Esa fue la que citó Borges. Pues a pocas cuadras de esa conferencia, algunos jugadores argentinos alcanzaron la inmortalidad. Exactamente. Una de las finales más dramáticas de la historia, ¿no? Sin duda. La pudo haber ganado Holanda, aquel famoso cabezazo al palo. al De final, Resenbrink. De Rensenbrink. Sí. Sí. Y lo termina ganando en el alargue con 2 goles Argentina. Una guapiada de Kempes y otra de Bertoni. También en el alargue. También el alargue, correcto. Le digo los de alargue. Los mundiales que se fueron de alargue. ¿Cuáles fueron? 34, Sí. 50, Sí. 66, Sí. 78 en el que estamos, Sí. 94, Sí, señor. que el marcador quedó 0-0 y se fue Y a... la final más aburrida de todas. Sí, Uy, la sí, más horrible. aburrida. 2006, que estaban 1-1 y también se fueron a alargue. 2010, terminaron 0-0. Y 2014, que terminan 0-0 y lo resuelve, estamos hablando del más reciente mundial, lo resuelve Alemania a su favor en el suplementario. Gol de Götze. Es correcto. Y dentro de ese calendario que estamos haciendo aquí de los días de junio y de julio, el 29 de junio es un día también emblemático, porque en ese día se han jugado 2 finales del mundo, la de Suecia 58, la irrupción abrupta de Pelé y de todo su combo del 58, y la de México 86. A mí me da mucha pena con ustedes y los atiendo de a uno a partir de este momento. Uy, A ver, El gol de Pelé en la final del Mundial de Suecia es el mejor gol de la historia de los mundiales. Y los atiendo de a uno. a ver. le gana el de Diego. Le gana el de Diego para mí. Es un balón desde la izquierda, El doble sombrero en el área. él la para en el pecho y hace un sombrero al primer Doble defensa. sombrero, sí. Doble Luego le sombrero en hace el área. otro y define un costado. Sí, señor. Sí, Los sí, es atiendo un de a uno. golazo. y no se puede ni siquiera discutir. No, pues pueden discutir, pero los atiendo de a uno. No, yo, me, Ah, quedo, yo me bueno. quedo con el de Diego. Yo también me quedo con el de Diego por una sencilla razón. Es que usted no puede explicarse que usted haga 2 sombreros en el área. Si usted revisa bien el video, no lo marcan bien. Puede ser el fútbol era así, tan sencillo como eso. No voy a decir que no, obvio que es un golazo. Pero es que el de Diego tiene un grado de dificultad enorme. Pues es un gol casi imposible. Pero bueno, los dos son unos golazos. No son golazos. No, vamos a pelear por eso. Es más, le voy a dar la derecha como dicen en los estados de derecha. Es el gol de las finales. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Es el gol de las finales. Llegamos de a un todas las acuerdo. finales, Excelente. de todas las finales no hay uno mejor. Ah, sí, sin creo. duda. Y ¿qué otros candidatos de goles en las finales? El de Brasil del 70, el último. El último. Como Carlos Pelé se Alberto, la abre a Carlos jugadota. Alberto, es una obra maestra. Y el gol de Götze del año pasado, Ah, el gol de Götze del del mundial 14, pasado, muy del 14, es un golazo. Un Es golazo. un golazo, la factura es enorme. Sí, señor. Bueno, pues de estos 2 mundiales del 29 de junio, al día siguiente, el 30 de junio, estaremos cumpliendo 16 años de la final de Brasil 2, Alemania 0 en Corea y Japón, que se jugó en Yokohama, los 2 goles de Ronaldo. Y ahí nos saltamos hasta el 4 de julio, ya comenzamos las finales de julio, que son más que las finales de junio. Comenzando por el 4 de julio, un día nacional en los Estados Unidos, se celebran 64 años de la final de Suiza. Una final mítica. El milagro de El Berna. famoso milagro de Milagro Berna. de Berna. Comenzó ganando Hungría pronto y se pensó que iba a ser una goleada similar a la de la primera fase, Que fue 8-3. que fue 8-3, pero Alemania siempre es Alemania, no se resignó, empató, logró empatar y sobre el final Helmut Rahn metió el 3-2 para ganar a Hungría. Y hablando de los documentales y audiovisuales, digamos, que se hayan hecho sobre el fútbol, tal vez la película mejor lograda, película ficción, digo, mejor lograda
del fútbol es Milagro en Berna, de un director alemán de hace unos 8 años. Se llama así, Milagro en Berna, la recomiendo muchísimo, porque hay algo que sucede con el fútbol y estoy muy convencido de que ustedes estarán de acuerdo, y es que recrear las escenas de fútbol es casi imposible. No sé si ustedes se acuerdan esa recocha que fue Fuga a la Victoria, donde Sylvester Stallone era el arquero y Sí, que tomó un Pelé y penalti al Bobby final, Moore y Ardiles era el 10 y bueno, vuelvan a ver esas imágenes y es sencillamente increíble por lo mismo. Recrear el fútbol en el cine es casi imposible, o más bien increíble, literalmente increíble. Esta película de Milagro en Berna tiene eso, que el futbolito está bien recreado. La recomiendo mucho. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Y luego saltamos al 7 de julio, el día en el cual estaremos celebrando 44 años de la final de Alemania 74. Ese famoso partido entre Alemania, todavía era la Alemania federal, y Holanda, que comienza ganando Holanda sin dejar tocar todavía el balón a los alemanes, un penal que cobra Johann Neskens, y luego la volteada de Alemania con goles de Breitner y de Müller. Y de Müller, sí. Al día siguiente, el 8 de julio, estaremos celebrando 28 años de la final de Italia 90, el famoso penal sobre el final del partido. 28 años seguidos lleva el señor Bilardo insultando a Codesal. Todavía no, dice Todavía que no sí. fue. Todavía dice que Bueno, no fue. todos los argentinos dicen que no fue. No conozco al primero que diga que sí fue. Exactamente. Pregúntale al profesor Lorenzo, el asistente de Peckerman, que jugó ese partido. Ah, sí, señor. Sí, Claro que sí. tal cual. ¿Fue Claro o no que fue? sí. A mí sí fue. Sí, yo creo Sí que es fue, ¿no? penal, ¿cierto? Sí, para mí sí claro. fue. Que tiene la curiosidad de que el que patea el penalti, que es Andreas Brehme, era el lateral izquierdo de Alemania y también lateral izquierdo del Inter, ese famoso Inter que tenía los 3 alemanes, Uy, que sí, eran qué Matthews, Andreas Brehme y Klinsmann, y él siendo lateral izquierdo y siendo zurdo, patea el penalti con la derecha. Y usted sabe que que no pasa iba a la pat- historia como Y usted sabe que una el penalti no lo iba a curiosidad patear enorme, él, ¿no? ¿no? Y no lo iba a patear él. ¿Quién lo iba a patear? Matthews porque penalti- arrugó. No arrugó, tenía jodida una, eso lo dijo en la revista Bocas, tenía jodido un pie y el guayo ya no le calzaba más, le tallaba y dijo, no puedo patearlo. No, incluso él, en una entrevista que yo le hice después, él dice además, se me dañó el guayo. Sí. Se me dañó el guayo, entonces como se me dañó el guayo, fui y me los cambié. Me puse unos guayos nuevos y no me sentí cómodo. Y los guayos le tallaron, le fregaron el pie. El guayo dañado está hoy en día bañado en oro en el Museo del Fútbol Alemán en Dortmund. Ah, en qué Dortmund, bueno, qué sí bonita señor, historia. tal cual. Qué buena historia. Como que la cuenta en todos lados. Ya está robando con está robando con ese cuento. Sí, pero es un cuentazo. Roberto Bétega. He tenido, Vuelvo- he tenido la oportunidad de entrevistarlo 2 veces y 2 veces me ha contado el mismo cuento. Insisto, que un lateral izquierdo le haya pegado con la derecha a la penalti que define A la la, final del Copa mundo. del Mundo, se necesita un Frente a poquito uno de de los temple, arqueros ¿no? más antipenal de la historia. Por eso Además, se necesita que venía de mucho temple para hacer ese chiste. Con mucha irresponsabilidad. Sí. Vago. Bueno, pues nos quedan las últimas 10 finales según el calendario, así que yo creo que es hora de pedir el postre. ¿Y de postre? Y para el postre vamos con las finales de los 9 y 11 de julio. El 9 de julio próximo se estarán celebrando 12 años de una final que pasó a la historia por la polémica, Italia-Francia, el cabezazo de Zidane a Materazzi. Y la definición finalmente por penales, que ganó Italia frente a Francia. El único jugador en la historia de los mundiales que marcó en una final y fue expulsado en una final. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Mauricio recordaba la historia de la revista que No, tuvieron pues que es cerrar que es el previamente. cuento de mi vida periodística, porque si ustedes me lo permiten lo he hecho y lo he hecho rapidísimo. Convenzo yo a Mauricio Vargas, director de la revista Cambio, de que ya Zidane estaba en el Olimpo del fútbol y que ese era el hombre para la portada, y no se había jugado la final, simplemente por lo que había hecho él contra Portugal Y Brasil, contra el Brasil. pasado Brasil. los Y el cuartos de final. partido contra Brasil es el que me lleva a mí a concluir de que Zidane no sale ya del Olimpo de los dioses del fútbol. Entonces, que la portada era él
Y entonces sí, pero si pasa algo, ¿pero qué va a pasar? Ya no se lo van a quitar, no hay ninguna manera, pues. Puede que gane Italia la final, pero pues Zidane ya queda considerado el mejor Eso fue como jueves, del viernes, Mundial. Como cerrábamos entonces un jueves y cerramos, ¿y qué título? No, pues por la puerta grande. El domingo el señor Materazzi le dice lo que le dijo con respecto a su hermanita y Zidane se devolvió, le metió un cabezazo y esa final yo la estaba viendo con Mauricio Vargas y Mauricio y otros periodistas más, un combo grande. Mauricio se volteó y me dijo: Silva, hágame un favor, vaya y recoja todas las revistas en la calle. Salimos con el título de Zidane por la puerta grande y la pinche y cochina foto que quedó a la historia es Zidane saliendo por la puerta chiquita, porque él se va por abajo, la gran foto, claro, él es bajando unas escaleras, pasa y al lado queda la Copa del Mundo, sí, él con la cabeza agachada, pues por supuesto. No, conclusión, nunca se anticipe usted a los hechos. Bueno, pues 2 días después, el 11 de julio, tenemos 2 efemérides. Una, la final de España 82, el Italia 3, Alemania 1. Y otra, la final de Sudáfrica 2010, España 1, Holanda 0, el gol de Andrés Iniesta. El famoso gol de Iniesta que casi no juega ese mundial porque tenía un problema muscular y se puso en manos de un kinesiólogo, de un quiropráctico que lo arregló milagrosamente para meterlo en la historia del fútbol mundial y del fútbol español. Sin duda. Sin duda. Y una España, un gran equipo de España, que yo creo que gana ese mundial. En realidad, España gana el mundial cuando saca a Alemania. En la semifinal. Porque Alemania me parecía... Alemania ya había mostrado, mire lo que son los tiempos de los equipos, ¿no? Alemania le faltaba un hervor y ese hervor fue el que le dio el campeonato mundial 4 años después, porque era el mismo equipo que se estaba creando. Pero España, en cambio, muchos de sus jugadores llegaron en su punto máximo, ahí incluyendo pues al que hace el gol contra Alemania, que es Puyol, ¿no? Eran unos jugadores ya muy sólidos, un equilibrio pues. Bueno, pero fíjese la diferencia que hay apenas en 3 días. El 9 de julio se cumplen 12 años de la expulsión de Zidane, pero el 12 de julio se cumplen 20 años de Francia 98, la epopeya de Zidane en la final contra Brasil, marcando 2 goles. Exactamente. En apenas 3 días hay un recuerdo que va del cielo al infierno, o más bien del infierno al cielo en este caso. Exactamente. Y el 13 de julio, un día después, se estarán cumpliendo 4 años de la final que mencionaba Mauricio del gol de Mario Götze, la final del 2014, Alemania 1, Argentina 0. Ahí ya tenemos que saltarnos 3 días hasta el 16 de julio, cuando estaremos celebrando 68 años del Maracanazo. Maracanazo. Una Que fecha. por cierto, explíqueme, Orlando, porque yo no he podido entender esa final cómo fue, porque tengo entendido de que no es que hayan llegado Uruguay y Brasil a pelear la final, sino que había una especie de cuadrangular, de una liguilla final. Ese fue el único mundial que no se definió con un partido final, sino con un cuadrangular, en el que estaban España y, si mal no recuerdo, Austria. Y se dio la casualidad que los dos equipos con posibilidad de, y Suecia, perdón. Y los dos equipos que llegaron con posibilidad de título se enfrentaron en la última fecha. Punto, no era más. Por eso decían que Brasil con el empate era campeón. Sí. Por el tema de la diferencia de goles. Y termina siendo campeón de Uruguay con el famoso Maracanazo, que todavía le cobran hoy al señor Barbosa, el arquero de Brasil, y por el que todavía idolatran hoy a todo el equipo uruguayo encabezado por Obdulio Varela, el gran jefe, y el por gran Alcides jefe Guilla, que fue el autor del gol del triunfo. Y Juan Alberto Schiaffino, que era el cerebro de ese equipo. Que era el cerebro de ese equipo y que anotó el primer gol. Sí, de lo cual ha quedado en páginas enteras de literatura futbolística o futbolera, pero sobre todo la que más se ha acrecentado como leyenda es una escena preciosa y romántica que es Varela en los bares de Río tomando trago camuflado, viendo la pena del pueblo brasilero y bebiendo con ellos. Y bebiendo con ellos. No dejando ver mucho su triunfo, pero compadeciéndose pues del pueblo brasilero, que realmente lo lloró mucho. Fue la primera vez que se registraron suicidios en torno a una derrota. Claro, si le sirve de consuelo, Mauricio, los periódicos brasileños estaban impresos con el título de Brasil. A propósito Brasil de la historia que nos contó ahorita.
Ah, sí, no, Claro. pues no. Si le sirve de consuelo. No solo eso, habían sacado moneda. Claro. Moneda, digamos, no sé si para decir un peso brasilero, en ese tiempo debió ser Cruzeiro o lo que fuera, ya con que decía Brasil campeón del mundo. Tuvieron que guardarla 8 años hasta que apareció Pelé. El 17 de julio próximo se estarán cumpliendo 24 años de una final horrible entre Brasil e Italia, Estados Unidos 94. Digno de mencionarse ahora que se sabe que el Mundial del 2026 lo compartirán Estados Unidos, Canadá y México. Sí, es un país de gran tradición futbolera como Canadá. Y además los periodistas tendrán que hablar francés en Canadá, inglés en Estados Unidos y español en México. Tal cual. Y México tendrá su tercer mundial, el primero que lo logra, ¿no? Primero que lo logra, una locura, ¿no? Todo eso es una Sí, locura. ¿no? Y 48 equipos y El billete por el billete. Y ya, una ¿no? eliminatoria en Sudamérica en la que van a clasificar 6 y pueden ser 7 si el séptimo se mete en el repechaje. Y ¿Cómo queda la CONCACAF? la CONCACAF va a quedar con 6, pero es que de los 6 son 3 que ya están. Por eso. Y más uno que va a... Es que además van a hacer un repechaje y el repechaje ya no va a ser directo entre 2 equipos, sino que van a jugar una liguilla, una especie de liguilla, entre 6 equipos, uno de cada confederación, más un segundo representante de CONCACAF porque son los locales. No. Un caos caos. absoluto. Y la paradoja de este calendario que estamos haciendo con las finales del mundo es que la última fecha es la del primer mundial. La final más tardía, en el calendario normal que llevamos en Occidente, sucedió el 30 de julio en Montevideo. Se está cumpliendo 88 años de la final entre Uruguay y Argentina en el primer mundial. El Uruguay 4, Argentina 2 que recordamos aquí también en estos almuerzos. 88 años. Nada menos que Hágame el 88 favor. años. Estamos a 12 años del centenario. Hágame el Y no favor. sabemos si el mundial de 2030 se va a hacer en Uruguay como quieren ellos, o si termina pesando más la plata y se van para otro lado. Final que tiene la famosa anécdota que nos contó Orlando y que por favor repítala sobre el balón. Para sí. para cerrar. Resulta que cada equipo quería jugar con su balón, estaban acostumbrados a jugar con su balón, entonces se llegaron a un acuerdo. Primer tiempo lo jugaron con balón argentino, ganó Argentina 2-1 el primer tiempo. En el segundo tiempo jugaron con el balón uruguayo y Uruguay le dio vuelta al marcador. Increíble. Y ese mismo 30 de julio se estarán cumpliendo 52 años de Inglaterra 66. El único título inglés en la historia, con el polémico gol de Geoffrey Hurst y el triunfo final de Inglaterra sobre Alemania 4-2. Esas son todas las finales. Y hasta único, y también tiene otro récord esa final, que es el único jugador que logró un hat-trick en una final. hasta ahora. Y esa sí está fregada de Esa repetir, está ¿o no? complicada, sí. Esa está fregada. Bueno, apuntemos lo que de pronto Falcao este año. Ay, papá. Con que pasemos en cuartos de final. Con que ganemos un partido. ¡Uno! Sí. No, yo quiero la pepa de Falcao. Esa la Eso vamos a es. llorar todos los colombianos. Sí, seguro. Sí. Pues entonces vámonos a ver fútbol, porque es que estamos aquí Sí, esto ya se fue. perdiendo el tiempo. Vamos a dedicarnos a ver Mundial. Ha sido un placer haberlos acompañado en todas estas almuerzos junto con José Orlando Asensio, con Mauricio Silva, con Federico Arango y Julio César Guzmán. Se despide de ustedes diciéndoles a ver fútbol, no hay nada más que hacer. Sí, señor. Ahora hay partidos de 1 de la tarde, eso pues, se puede repetir almuercito ya más charladito, más. De pronto ya sin micrófono. Bueno, pues Siempre habrá un tercer tiempo para el sin Siempre micrófono. hay un tercer tiempo. pues sigan por favor pendientes del Mundial de Fútbol aquí en eltiempo.com. Chau.